Hay momentos en las Escrituras en los que el cielo parece inclinarse, no con truenos ni fuego, sino con un susurro que reorganiza el alma. Las bienaventuranzas son uno de esos momentos. Mucho antes de la cruz, antes de la tumba vacía, antes de que naciera la iglesia, había una colina y una multitud. Gente corriente con manos callosas y corazones cansados. Algunos venían en busca de curación, otros en busca de esperanza. La mayoría no sabía qué esperar. Pero entonces Jesús se sentó. Sin trono, sin trompetas, solo con la tranquila autoridad de un hombre cuyas palabras resonarían a lo largo de los siglos. Y cuando abrió la boca, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Esa fue la primera frase. Y lo cambió todo. No era solo otro sermón. No era una llamada a la religión o a la rebelión. Era el proyecto de un reino no construido sobre el poder o el orgullo, sino sobre la rendición, el hambre y la misericordia. Era el manifiesto de un rey cuya corona serían espinas, cuyo trono sería una cruz y cuya victoria comenzaría en la debilidad. Las bienaventuranzas no son poesía suave. Son una revolución espiritual. Ponen al descubierto las mentiras sobre las que construimos nuestras vidas y nos invitan a algo más profundo, más difícil, más sagrado. Y, sin embargo, la mayoría de nosotros las hemos oído tantas veces que el impacto ha desaparecido. Pero, ¿y si nos hemos perdido lo que Jesús realmente quería decir? ¿Y si ser bendito no tiene que ver con la comodidad, sino con la confrontación? ¿Y si esta lista no estuviera destinada a calmar, sino a despertar? Porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver todo. Estas 8 frases cortas no son promesas inconexas. Son una progresión espiritual. Un viaje desde el vacío espiritual hasta la recompensa eterna. Desde el duelo hasta la misericordia. Desde la pureza hasta la persecución. Y justo cuando parece que las bendiciones son para los débiles, empezarás a ver la fuerza que Dios esconde en la rendición. Este es el sermón que Jesús utilizó para presentar su reino, no con reglas, sino con una inversión. Las bienaventuranzas dan un giro a todo lo que el mundo celebra. Así que vamos a repasar cada una de ellas lentamente, con honestidad, sin filtros. Y mientras lo hacemos, quiero que te preguntes, ¿dónde encajo yo en esta historia? Porque no se trata solo de lo que Jesús dijo en una colina hace 2000 años. Se trata de lo que Él sigue diciéndote ahora mismo. Y si realmente comprenden las bienaventuranzas, éstas los quebrarán. Luego los sanarán y nunca volverán a ser los mismos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Es solo una frase, pero nivela el terreno bajo nuestros pies. Desde la primera palabra, Jesús no se dirige a los fuertes, a los seguros de sí mismos ni a los exitosos. Se dirige a aquellos que saben que no lo tienen todo bajo control. Comienza su manifiesto del reino con una invitación a los espiritualmente arruinados. Bienaventurados los pobres de espíritu. Esa frase habría dejado atónita a la multitud. En su mundo, al igual que en el nuestro, la bendición se asociaba con la riqueza, el poder y el linaje religioso. Pero Jesús mira directamente a los que se sienten vacíos y los llama herederos del cielo. Ser pobre de espíritu no es fingir que no valemos nada. Es admitir que no somos suficientes y que nunca estuvimos destinados a serlo. Es ese momento en el que dejas de actuar, de fingir, y finalmente dices, Dios, no me queda nada. Sin artificios, sin perfección, solo necesidad. Y ahí es donde comienza el reino. Porque mientras creamos que somos espiritualmente ricos, mientras nos aferremos a nuestra propia justicia, a nuestro rendimiento, a nuestro orgullo, no tendremos espacio para Dios. Pero cuando acudimos con las manos vacías y el corazón sincero, Él no nos rechaza, nos acoge. Esto no es debilidad. Es el comienzo de la sabiduría. El mundo dice, cree en ti mismo. Pero el Evangelio comienza con esta verdad. Necesitamos un Salvador. Y hasta que no conozcamos nuestra necesidad, nunca conoceremos la profundidad de su misericordia. Quizás por eso Jesús puso esta bienaventuranza en primer lugar. Es la puerta de entrada a todas las demás. Sin pobreza espiritual, no hay llanto, ni mansedumbre, ni hambre de justicia. No puedes subir la colina del Señor si crees que ya estás en la cima. Y si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno, que tus oraciones no han sido escuchadas, que tus fracasos te han descalificado de la gracia, Jesús te está hablando. No te pide perfección, te pide que te rindas. Así que aquí va la pregunta. ¿A qué te sigues aferrando que crees que te hace digno? Porque el reino no comienza con lo que traes. Comienza con lo que estás dispuesto a entregar.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:4. Suena como una contradicción. ¿Cómo puede ser una bendición el llanto? Vivimos en un mundo que evita el dolor a toda costa. Nos distraemos, nos medicamos, fingimos que todo está bien. Pero Jesús mira directamente nuestro dolor y lo llama Tierra Santa. No porque el dolor en sí mismo sea bueno, sino por lo que abre en nosotros. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran, no se refiere a una tristeza superficial o a una decepción pasajera. Se refiere a un dolor más profundo, a un quebrantamiento por el pecado, por la injusticia, por el peso de un mundo que no es lo que debería ser. Es el tipo de llanto que te embarga cuando dejas de adormecerte y finalmente sientes el peso de lo que has perdido. Es ese momento de silencio en el que admites lo lejos que se ha alejado tu corazón. Es el llanto que se te escapa cuando creías que habías sanado, pero no era así. No es debilidad. No es dramatismo. Es dolor y es real. Y Jesús no dice que evitemos el duelo. Dice que es el camino hacia el consuelo. Porque Dios no está ausente en nuestro dolor. Se acerca a Él. El Salmo 34 verso 18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Hay algo sagrado en el dolor que se niega a conformarse con lo que es, que anhela lo que debería ser. Ese tipo de duelo abre el alma para que la gracia pueda entrar. Y la promesa no es vaga. Serán consolados no con clichés, ni con falsas esperanzas, sino con la presencia del Consolador mismo. El Espíritu Santo que camina a nuestro lado, llora con nosotros y nos susurra, no estás solo. Quizás te hayan dicho que tus lágrimas son una debilidad. Quizás hayas intentado contenerlas, por miedo a que, si las dejas salir, no puedas parar. Pero Jesús dice, eres visto, eres bendecido, serás consolado. No se trata de desesperación, se trata de transformación. Porque cuando lloras con Dios, Él no solo sana tu corazón, lo ablanda, lo remodela para que se parezca más al suyo. Así que aquí está la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste sentir el peso de lo que está roto en el mundo, en los demás, en ti? Porque solo los corazones que lloran pueden realmente sanar. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5 verso 5. Si Jesús hubiera querido perder a la multitud, ese habría sido el momento, porque la mansedumbre no era una virtud en el mundo romano. Era un defecto, una debilidad, una etiqueta reservada para los pasivos, los impotentes, las personas que eran pisoteadas en el polvo del imperio. Y, en muchos sentidos, nada ha cambiado. Seguimos celebrando a los audaces, a los ruidosos, a los seguros de sí mismos, a los que toman lo que quieren, a los que llegan a la cima sin importar a quién pisotean. Pero Jesús dice algo que cambia por completo la ecuación. No son los dominantes los que heredan la tierra, son los mansos. Pero, ¿qué significa realmente la mansedumbre? La mansedumbre no es debilidad. Es fuerza bajo control. Es el caballo de guerra que responde al más mínimo toque del jinete. El fuego que no quema la casa. La espada que permanece enfundada hasta el momento adecuado. Bíblicamente, la mansedumbre es el carácter de aquellos que confían en Dios lo suficiente como para no tomar venganza por su cuenta. Es David perdonando a Saúl en la cueva, no porque tuviera miedo, sino porque temía a Dios más que deseaba venganza. Es Jesús en silencio ante sus acusadores, no porque fuera impotente, sino porque ya se había rendido a una voluntad superior. La mansedumbre dice, podría, pero no lo haré, a menos que Dios me guíe. Y la recompensa es que heredarán la tierra. Aunque ahora parezca al revés, es uno de los indicadores más claros del reino. Las personas que ahora parecen pequeñas reinarán para siempre. Los que ahora son ignorados serán exaltados. Porque el reino de Dios no consiste en subir escaleras. Consiste en arrodillarse primero. Y tal vez ahí es donde tenemos dificultades. Queremos que Dios nos use, pero según nuestros términos. Queremos ser valientes, pero sin rendirnos. Queremos influencia, pero no la humildad que la precede. Pero Jesús señala otro camino, uno que requiere moderación, confianza, paciencia y la voluntad de dejar de lado la necesidad de demostrar tu valía. Así que déjame preguntarte, cuando te ignoran, te insultan o te malinterpretan, ¿exiges que te escuchen o confías en que Dios te ve? Porque los mansos no son olvidados. Solo esperan la herencia adecuada, una que el mundo no puede dar y nunca puede quitar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5 verso 6. El hambre no es silenciosa, es insoportable, duele.
Exige una respuesta. Y cuando Jesús pronuncia esta siguiente bendición, no se refiere a un interés leve o a una devoción cortés. Se refiere a la desesperación, a un alma que anhela tan profundamente algo sagrado que se siente como si estuviera muriéndose de hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Este es el tipo de hambre que no se sacia, que se niega a ser adormecida por distracciones o ahogada en concesiones. Es un anhelo espiritual, no solo de ver que se haga justicia ahí fuera, sino de volverse justo aquí dentro. Y esa distinción es importante porque vivimos en una época en la que muchos claman por justicia, pero pocos lloran por sus propios pecados. En la que la indignación surge fácilmente, pero el arrepentimiento rara vez la sigue. Jesús no está llamando a los que se creen justos. Está buscando a los que sienten dolor. A los que saben lo lejos que están de lo que fueron creados para ser. A los que se miran al espejo y dicen, tiene que haber algo más que esto. Aquellos que siguen caminando incluso cuando no están seguros de lo que encontrarán, pero saben que no pueden quedarse donde están. Y aquí está la promesa. Serán saciados. No con éxito, ni con aplausos, sino con Dios mismo, con la justicia que anhelamos, no ganada, sino dada, no lograda, sino recibida en Cristo. Porque solo Dios puede satisfacer el hambre que Él mismo creó. Y si lo sientes, ese dolor, ese anhelo, esa atracción hacia algo más puro, más profundo, más eterno, no es un defecto. Es la prueba de que perteneces a otro mundo. Pero ese tipo de hambre te costará caro. Significa alejarte de las cosas que antes te adormecían. Significa elegir el camino largo en lugar de la solución rápida. Significa dejar que Dios defina la justicia, y no tus propios instintos. Así que aquí está la pregunta. ¿Con qué alimentas tu alma? Porque siempre te llenará aquello que persigas. Y aquellos que anhelan la rectitud, incluso cuando duele, incluso cuando se sienten solos, se llenarán de una manera que el mundo no puede explicar y nunca replicar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. La misericordia no es algo natural. No cuando hemos sido heridos. No cuando hemos sido injustamente tratados. Algo en nosotros quiere equidad, justicia, compensación. Pero Jesús se dirige directamente a ese dolor y lo da vuelta. Bienaventurados los misericordiosos. Porque en su reino, la misericordia no es una debilidad que hay que reprimir. Es un reflejo del Rey. Mostrar misericordia es entrar en el dolor de otra persona y negarse a dejar que su fracaso la defina. No es fingir que las injusticias no han ocurrido. Es elegir la compasión en lugar de la venganza. Es el padre que corre a abrazar al pródigo antes de que éste pueda terminar su disculpa. Es Jesús arrodillándose junto a la mujer sorprendida en adulterio y diciendo, yo tampoco te condeno. La misericordia no borra la verdad, sino que la envuelve en gracia. Y lo que es notable es que Jesús no dice, bienaventurados los justos. Dice, bienaventurados los misericordiosos. Porque los que realmente comprenden la gracia, los que saben lo que se siente al ser perdonado, son los primeros en ofrecerla. Pero eso es difícil, ¿no? Es fácil recibir la misericordia de Dios y luego negársela a los demás. Aceptar el perdón mientras se alimenta el resentimiento, memorizar las escrituras pero guardar rencor como si fuera un trofeo. Y Jesús no nos permite hacer eso. Él dice que los misericordiosos recibirán misericordia, no porque se la hayan ganado, sino porque es una señal de que realmente hemos sido transformados. Si has probado la gracia de Dios, brotará de ti. No de manera perfecta, no sin esfuerzo, pero sin lugar a dudas, porque la misericordia es contagiosa y siempre deja huella. Así que piensa en esa persona que te hizo daño, en ese momento que aún revives. ¿Cómo sería mostrar misericordia? No porque se lo merezcan, sino porque Jesús te la mostró a ti. Esta es la verdad. No pierdes poder cuando muestras misericordia. Lo reflejas. Y un día, cuando te presentes ante el trono de la gracia, no será tu historial lo que te salve. Será su misericordia. Y aquellos que la dieron libremente la encontrarán desbordante. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. De todas las bienaventuranzas, esta podría ser la más íntima y la más incomprendida. Porque en un mundo obsesionado con la imagen, la pureza a menudo se reduce a la apariencia, al lenguaje limpio, al comportamiento filtrado, al rendimiento exterior. Pero Jesús no está hablando de manos limpias. Está hablando de un corazón limpio. Bienaventurados los puros de corazón. Ser puro de corazón no significa ser perfecto. Significa ser íntegro, sincero. No se trata de fingir que lo tienes todo bajo control.
Se trata de desear a Dios más que cualquier otra cosa. Es David clamando, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es la oración de alguien que ha fracasado, que se ha arrepentido y que ahora anhela estar cerca de aquel a quien ha ofendido. La pureza no consiste en evitar el pecado por el bien de la reputación. Se trata de amar tanto a Dios que cualquier cosa que no sea la santidad se siente como una ruptura del corazón. Y la promesa es que verán a Dios. Eso no es una metáfora. Esa es la recompensa. Porque los puros de corazón no se distraen con el rendimiento. No se consumen por la amargura. No están cegados por el orgullo ni abarrotados de motivos ocultos. Ven con claridad, no porque la vida sea sencilla, sino porque su devoción lo es. Y este tipo de pureza es costosa. Significa decir no cuando la multitud dice sí. Significa ser honesto incluso cuando eso expone tu debilidad. Significa correr la cortina de tu corazón y dejar que Dios limpie lo que nadie más ve. Pero vale la pena porque no hay mayor recompensa que ver a Dios. No solo algún día en la eternidad, sino ahora, en los momentos de tranquilidad, en las oraciones respondidas, en la forma en que su presencia se manifiesta en medio de un día cualquiera. Así que pregúntate, ¿tu corazón está dividido? Porque Dios no quiere una actuación. Él quiere una persona íntegra, honesta y suya. Y si estás dispuesto a venir con un corazón que dice, Señor, te quiero más que a nada, comenzarás a verlo de maneras que nunca imaginaste. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. La paz es una de esas palabras que nos encanta en teoría, pero con la que luchamos en la práctica. Porque la paz verdadera no significa mantener a todos felices. No significa evitar los conflictos o fingir que todo está bien. Establecer la paz es complicado. Requiere entrar en tensión, no para ganar, sino para restaurar. Y eso es lo que Jesús bendice. Bienaventurados los pacificadores. No los que mantienen la paz, sino los pacificadores. Aquellos que no temen interponerse en medio. Que construyen puentes donde durante años ha habido muros. Que eligen la reconciliación incluso cuando la amargura parece más fácil, porque eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Romanos 5:10 dice que éramos enemigos de Dios y que Él hizo las paces con nosotros mediante la sangre de su Hijo. Así que cuando hacemos las paces con los demás, no solo reflejamos su carácter, sino que nos sumamos a su misión. Por eso Jesús dice que serán llamados hijos de Dios. No porque la paz nos haga merecedores de la salvación, sino porque demuestra nuestro parecido. Los hijos se parecen a su Padre. Y Dios es el Dios de la paz. Pero seamos sinceros, lograr la paz es difícil. Significa escuchar cuando preferiríamos acusar. Significa perdonar cuando el dolor aún persiste. Significa decir la verdad. No para herir, sino para sanar. Y la tentación es siempre evitarlo, alejarse, decir que no es nuestra responsabilidad. Pero Jesús nunca evitó el quebrantamiento. Se adentró en él. Y nos invita a hacer lo mismo. Entonces, ¿quién en tu vida se siente como un enemigo? ¿Dónde ha reemplazado el silencio a la relación? Tal vez la paz que Dios quiere traer comienza contigo. No siempre saldrá como esperas. La paz no garantiza que los demás respondan. Pero cuando la persigues, cuando eliges la gracia en lugar de la venganza, la humildad en lugar del orgullo, el cielo se da cuenta. Y eres llamado hijo de Dios. No solo por el título, sino por la semejanza. Porque cada vez que luchas por la paz, no con armas, sino con amor, te haces eco de aquel que hizo las paces contigo. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Esta es la bienaventuranza que nadie quiere reclamar. Nos gusta la idea de la bendición. Hablamos de alegría, paz, consuelo y propósito. Pero la persecución, eso es lo que preferimos omitir. Y, sin embargo, Jesús la coloca justo al final. No como una nota al pie, sino como una advertencia final y una recompensa final. Porque si vives las bienaventuranzas, si recorres el camino de la humildad, el duelo, la misericordia, la pureza y la paz, te costará algo. No todo el mundo te aplaudirá por amar la justicia. No todo el mundo entenderá que elijas la gracia en lugar de la venganza, la pureza en lugar del compromiso, la obediencia en lugar de la popularidad. Jesús dice, bienaventurados seréis cuando os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Mateo 5:11. No dice, sí, dice, ¿cuándo? Porque cuanto más se parezca tu vida a la suya, más reaccionará el mundo de la misma manera que reaccionó ante él. Con sospecha, con resistencia,
a veces con hostilidad. Pero esto no es una maldición, es una confirmación. La persecución por causa de la justicia es una señal de que el reino está vivo en ti, de que la luz brilla tan intensamente que la oscuridad se siente expuesta. ¿Y cuál es la recompensa? De ellos es el reino de los cielos. Es la misma recompensa que se da a los pobres de espíritu. La primera bienaventuranza. Es como si Jesús volviera atrás y dijera: los que comienzan sin nada y lo soportan todo me pertenecen. A lo largo de las Escrituras, esta verdad resuena. Hebreos 11 habla de aquellos que eran indigentes, perseguidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Y, sin embargo, el cielo se maravillaba. Así que, si te han burlado por tu fe, te han malinterpretado por tus convicciones, te han rechazado por elegir a Jesús, escucha esto. No estás olvidado. No estás descalificado. Eres bendecido. No porque el dolor sea bueno, sino porque Dios está cerca. No porque el sufrimiento sea santo, sino porque la fidelidad en el fuego revela donde reside verdaderamente tu esperanza. Así que no tengas miedo de destacar. No tengas miedo de ser diferente. Y cuando la presión aumente, recuerda que nunca se pretendió que te integraras. Se pretendía que reflejases un reino que no puede ser sacudido. A primera vista, las bienaventuranzas pueden parecer una lista dispersa. Bendiciones individuales para situaciones individuales. Pero si las miras de nuevo, hay un patrón, un camino, una secuencia sagrada que lleva al alma de la ruptura a la audacia. Comienza con ser pobre de espíritu, admitir que necesitas a Dios. Luego viene el llanto, el dolor por el pecado y el estado del mundo. Le sigue la mansedumbre, rendir tu voluntad en lugar de afirmarla. Luego viene el hambre, un profundo anhelo de justicia, de santidad, de Él. Ese hambre da lugar a la misericordia, un corazón que recuerda lo que se le ha dado y lo extiende libremente. La misericordia abre la puerta a la pureza. Un corazón que anhela no solo ser justo, sino ser auténtico. De la pureza fluye la paz. Porque cuando Dios trae paz interior, comenzamos a traer paz a nuestro alrededor. Y cuando todo esto se vive abiertamente, trae consigo persecución. No porque estemos haciendo algo malo, sino porque la luz siempre expone la oscuridad. Esto no es aleatorio. Es formación espiritual. Las bienaventuranzas no son bendiciones aisladas. Son los hitos de una vida transformada. Jesús no solo nos dio 8 afirmaciones inconexas. Nos dio una escalera. Una que comienza en la humildad y termina en la gloria. Un descenso hacia la rendición que conduce a un ascenso hacia el propósito. Y si sientes que estás estancado al principio, vacío, afligido, débil, eso no es un fracaso. Ahí es donde comienza el viaje. Cada bienaventuranza fluye hacia la siguiente. No te conviertes en un pacificador de la noche a la mañana. No te regocijas en la persecución sin antes ansiar algo más eterno que la comodidad. Por eso Jesús las pronunció en este orden. Nos estaba guiando. Porque el objetivo no es solo leer estas palabras. Es vivirlas, dejar que moldeen tus oraciones, tus decisiones, tus relaciones, dejar que te perturben y luego te reconstruyan. Así que haz una pausa por un momento. ¿Dónde te encuentras en este camino? ¿Sigues intentando demostrar tu valía? ¿O has admitido tu necesidad? ¿Anhelas la rectitud o estás adormeciendo el dolor con cosas que no duran? Esta no es una lista para memorizar. Es un camino que hay que recorrer. Y si lo sigues paso a paso, no solo aprenderás a ser bendecido, empezarás a ver el mundo como lo ve Jesús. Comenzamos en una colina donde se reunió la multitud, sin saber que estaban a punto de escuchar las palabras que resonarían por toda la eternidad. Palabras que no sonaban como mandamientos o rituales, palabras que no trataban de impresionar a Dios, sino de llegar a ser como Él. Y ahora, después de recorrer cada bienaventuranza, nos queda una verdad ineludible. Esta no es una lista de virtudes para la élite. No es una escalera que hay que subir. Es un espejo y una invitación. Las bienaventuranzas nos muestran cómo es cuando el cielo comienza a irrumpir en la vida humana. Cuando el reino de Dios echa raíces, no en tronos, ni en la política, ni en el poder, sino en el suelo tranquilo de un corazón rendido. Jesús nunca prometió que este camino fuera fácil. Prometió llanto, hambre, misericordia que tal vez nunca sea correspondida, pureza que será malinterpretada, pacificación que te pondrá en medio del fuego cruzado, persecución que te dolerá. Pero también prometió algo más. Un reino que no puede ser sacudido, un consuelo que no puede ser robado, una satisfacción que el mundo no puede imitar, una visión de Dios tan real, tan cercana, que cambia tu forma de ver todo.
Y aquí está la belleza. No tienes que esperar hasta llegar al cielo para vivir esta vida. Puedes empezar ahora mismo. Puedes caminar con humildad. Puedes elegir la misericordia. Puedes tener hambre de justicia en lugar de aplausos. Puedes amar cuando es difícil. Puedes perdonar cuando te cuesta algo. Y cuando lo hagas, no solo estarás obedeciendo a Jesús, estarás reflejándolo. Así que déjame preguntarte, ¿qué bienaventuranza te ha llegado más profundamente? ¿Dónde sientes que el Espíritu te empuja suave pero persistentemente a rendirte, a crecer, a confiar? No dejes que este sea solo otro video que ves y olvidas. Tómate un momento, reflexiona, reza de nuevo estas bendiciones lentamente, con sinceridad. Pídele al Espíritu Santo que las convierta en algo más que palabras. Pídele que las convierta en una forma de vida. Y si este viaje ha despertado algo en tu corazón, comenta a continuación cuál de las bienaventuranzas te llama Dios a vivir con más valentía. Suscríbete a este canal para obtener más exploraciones de las Escrituras llenas de verdad y profundas para el alma que desafían y renuevan. Comparte este video con alguien que se sienta demasiado quebrantado para ser llamado bienaventurado, porque tal vez lo que necesita no es otra promesa de autoayuda. Quizás solo necesiten saber que Jesús se sentó y llamó santos a los que sufrían. El mundo sigue persiguiendo el ruido, el poder y el orgullo. Pero el reino verdadero, sigue perteneciendo a los pobres de espíritu. Y la bendición sigue hablando.